ahora sí, ya estamos en vivo y está en nuestra mesa Carlos Tomada, dijimos, exministro de Trabajo de la Nación durante 12 años y medio. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por venir y por acompañarnos en este lunes gris en la ciudad. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo, encantado de estar en este programa y conversando con ustedes. Espero estar a la altura de lo que viene, así que, a ver, soy todos oídos. Y sobre lo que viene, ¿cómo venís viendo este momento político? Donde prevalece un clima muy feo porque además del daño económico y social que se está produciendo, hay como una degradación, yo diría, hasta del lenguaje en la vida política, ¿no? Tenemos un gobierno que no solamente es autoritario, sino que es guarango, amenazador. No se puede hablar porque no hay ningún tipo de diálogo ni de interés en que lo haya, pero en fin, es lo que hay, es el resultado también de una derrota y de la que somos responsables y que, bueno, y ahora se trata de recuperarnos, se trata de reflexionar mucho, pensar, movilizarnos. Creo que lo único que este gobierno entiende es la movilización y si no, no va a haber forma, si no, todo el daño que se está haciendo va a ser mayor aún. Carlos, sobre esta recuperación, cuando pensamos en que el país se recupere, pensamos en el trabajo. Y en este momento estamos frente a un gobierno donde indica que la causa de la no generación de empleo es porque falta una reforma laboral y porque hay que precarizar las leyes laborales, justamente. ¿Cuál es la verdadera causa de la falta de empleo o, por lo contrario, qué hay que hacer para generarlo? Bueno, lo primero que hay que hacer es ninguna reforma laboral, digamos. Los problemas, la reforma laboral primero no resuelve ninguno de los problemas serios que tiene nuestro país, ninguno. Aunque sí ha penetrado el sentido común de la sociedad, una prédica de muchos años sobre la necesidad de una reforma laboral, al punto tal que se han hecho varias reformas laborales. Y sería bueno pensar si esas reformas laborales que se han hecho, podemos recordar algunas que impusieron el periodo de prueba, otras que hablaban de las prácticas rentadas, otras que hablaban del tiempo parcial, los contratos temporarios, en fin. Uno podría preguntarse si parte del problema del mundo del trabajo no vienen precisamente de esas reformas. Yo creo que además viene los problemas que tiene el mundo del trabajo en realidad vienen, yo diría, por la falta de crecimiento económico y por cierto péndulo que genera una idea muy concreta de inestabilidad e incertidumbre. De eso también podemos hablar por otro lado. Pero con respecto a la reforma laboral, yo lo que quiero decir es que, así como digo que no resuelve ningún problema importante de nuestro país, esta reforma laboral lo que hace, podríamos cambiarle el nombre y llamarla ley precarizadora, ¿no? Lo que hace es aumentar los niveles de precarización. Más aún, al punto tal que yo creo que esta reforma busca precarizar más y busca solucionar el problema de la informalidad que nuestro país tiene, convirtiéndola en legal. Es decir, lo que hoy es informal, lo que hoy es fraude laboral, esta reforma lo legaliza, lo pone en blanco y negro y dice, bueno, esto está permitido. Es una manera un poco extraña de resolver los problemas de la informalidad. Pero bueno, es otra mentira más. Y ahora, si uno... ¿Ninguna reforma? ¿O se piensa que hay una normativa que se puede cambiar en algunos aspectos? Porque me llama la atención, el planteo de ninguna reforma cuando hoy todo el sistema político está diciendo, bueno, alguna reforma evidentemente hay que hacer. Pero
convengamos que la palabra reforma laboral fue apropiada por un sector. Sí. Pero más allá del significante, digo, la modificación de leyes laborales que aspiren a modernizar las relaciones laborales. Sí, yo creo que hay, pero no les importan a nadie. ¿Cuáles serían, por ejemplo? A ver, por eso. Bueno, para mí una reforma laboral interesante sería reducir la jornada laboral. Otra reforma laboral interesante sería aumentar la soberanía horaria, es decir, que hubiera mayor posibilidad de que el trabajador pueda elegir y determinar sus horarios. Otra reforma laboral podría ser aumentar la participación en las empresas, por ejemplo, en la organización del trabajo. Estamos hablando de nuevas tecnologías, bueno, que la incorporación de nuevas tecnologías implique la participación de los trabajadores, que son los que van a utilizar esas nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías también implican mayor formación y capacitación, por lo cual también sería interesante que hubiera mayores niveles de participación de los trabajadores en cuanto a, bueno, en qué horarios, quién financia esa capacitación, si la capacitación va a ser solamente para cómo se maneja este micrófono o va a ser una formación más amplia que amplíe el horizonte de las posibilidades de trabajo de ese trabajador. Otra reforma moderna también podría ser la participación en las utilidades, que está establecido en la Constitución. Me parece que la existencia de comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, que no sea responsabilidad del trabajador, por supuesto, pero que sí pueda opinar y participar, porque una de las tareas del sindicato, de los delegados, es hacer que los lugares de trabajo sean cada vez más sanos y más seguros. Tengo un montón tenemos, hay gente muy valiosa con la que yo tengo la suerte de trabajar, que hay muchas ideas con respecto, pero déjame que también te voy a contestar, porque vos me dijiste, ¿cómo? Ninguna reforma laboral. Sí. Bueno, si me apurás mucho, yo te voy a decir que no hace falta ninguna reforma laboral, exagerando, para que las distintas actividades se puedan llevar adelante. Las nuevas tecnologías se pueden incorporar sin necesidad de una reforma laboral. El tema del trabajo de plataformas, sí requiere una reforma laboral, pero no, lo que quieren es que no haya reforma laboral sobre el sistema de plataformas. No, para nada. O sea, que ahí están invertidos los papeles, para entender la lógica, pues si no, digamos, y no es semántico lo que yo dije, o no sé cómo fue que dijiste, que se hable de reforma laboral para perder derechos, como han sido todas las reformas laborales, es una disputa algo más que, no sé si fue semántico o banal en todo caso. Es una discusión de fondo. Sí. Es de fondo, porque nosotros creemos que la reforma debería ser nuestra. Nosotros somos los reformadores. Los que queremos transformar la realidad haciendo política somos nosotros. Entonces, que me vengan a contar que es imprescindible la reforma laboral, vamos a decir, todos los políticos, bueno, lo lamento, también muchos ciudadanos de a pie hablan de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque nos han ganado esa batalla cultural. Vos vas a comprar un kilo de papas y resulta que lo ves caro y decís, che, pero qué cara que está en este kilo de papas. Y el verdurero se te pone así y te dice, no hicieron la reforma laboral. Digo, lo digo un poco irónicamente, para que, digamos, haya una naturalización de la idea de que es necesaria una reforma laboral, que yo por lo menos la pongo en discusión. Carlos, está en discusión también la centralidad sindical y las nuevas formas de trabajo y también la dificultad para su representación. ¿Vos qué opinás de este tema? No hablemos de
Yo cuando hablo de sindicalismo hablo de instituciones, no de personas. ¿Está bien? Y yo creo que la Argentina tiene un nivel importante de sindicalización, tiene un peso específico la sindicalización, y quiero recordar que puede haber algunos problemas de representatividad, en general por razones ajenas. Las nuevas tecnologías complican ciertas cuestiones de representatividad, pero el movimiento obrero en la Argentina ha sido responsable, entre otras cosas, de que no haya prosperado una hegemonía neoliberal en los 3 intentos anteriores. Si alguien quiere discutirlo, lo discutimos, pero digamos, frente a la dictadura cívico-militar, el sector que confrontó fue el movimiento obrero. La primera huelga que tuvo la dictadura cívico-militar fue a los 3 años de gobierno. En Uruguay y en Chile, por tomar ejemplos cercanos, tardaron más de 10 años de poder hacer una huelga en contra de las dictaduras. La movilización de Ubaldini el 30 de marzo casi fue un determinante de ponerle una fecha a la invasión de Malvinas, porque necesitaban algo que aglutinara y diera una señal de gesta a lo que era el genocidio más importante que ha conocido la Argentina. Y así podría seguir. Cuando en el 2017 Macri tenía todo atado y veníamos de las elecciones de octubre, y el diario del lunes a la mañana estaba la República Argentina toda pintada de amarillo, y salió a decir que iba a ser una reforma tributaria, laboral y previsional. A las 48 horas hubo una movilización de los jubilados y de las centrales sindicales que hizo cambiar el clima de época, y a partir de ahí empezó el derrumbe con la conferencia de prensa y toda esa historia, y Macri no se pudo recuperar. Entonces, por supuesto que estoy en condiciones de conversar sobre críticas a distintos sectores del movimiento obrero, pero yo creo que el sindicalismo en la Argentina ha cumplido y seguirá cumpliendo un rol que por supuesto no tiene en otros países. Digo, en México, que es de donde yo vengo, no pasa lo mismo, y en el resto de Latinoamérica no pasa, y no pasa porque el sistema sindical no es apto para que sea un actor político importante. En la Argentina es un actor político por varias razones. Una, porque fue partícipe necesario y fundamental de uno de los hechos que cambiaron la historia política de la Argentina, que es el 17 de octubre del 45. Pero además, porque siempre ha sido un actor y un sujeto de la democracia en la Argentina. Es mi opinión. Yendo más al plano de lo salarial, ¿qué te sucede cuando ves la cuestión del salario mínimo, una causa que vos peleaste mucho en aquel momento, donde ya, según la ley, debería ser ese salario mínimo de referencia, ya hace muchos meses deja de ser referencia, y sobre todo para los sectores informales que se deberían regir? Y hay una cuestión que yo me acuerdo que fue una batalla que vos diste mucho, de esta cuestión que ponen de excusa de decir, bueno, no aumentamos el salario mínimo porque entonces eso aumenta todas las prestaciones, los programas de transferencia, la UH, etcétera, y la posibilidad de desacoplar. Bueno, que deje de ser una excusa eso también, porque también lo agarran como alguna cuestión para decir, bueno, por esto no aumento el salario mínimo. Me sorprende que tengas tan presente los debates que tuve que dar en materia de salario mínimo, porque fueron exactamente esos, y te lo agradezco. En el mundo ahora se discute salario mínimo o renta universal. Serían como los dos términos. Lo que no se discute es que tiene que haber algo. Bueno, acá estamos en eso. No tenemos renta básica, y lo del salario mínimo ha dejado de ser una política activa, es simplemente algo absolutamente decorativo. No lo era tan plenamente tampoco en nuestra época.
A mí me hubiera gustado avanzar un poco más, pero bueno, las cosas, ese tipo de cosas llevan tiempo si se quieren hacer con seriedad. Hoy el salario mínimo es nada, es inexistente. Creo que es inexistente porque quienes gobiernan cultivan la idea de que primigenia, la que el salario mínimo genera desempleos y aumentás mucho el salario mínimo, cosa que está demostrada que no es así, no por el tema del desacoplamiento, en el cual sigo creyendo, y porque no creo que sea bueno cargarle al salario mínimo, que fue un poco la experiencia en algún momento de Brasil, que era tantas las cosas que se movían, que si vos movías el salario mínimo, que al final casi no se movía nunca, porque casi decidías medio presupuesto. Era un ancla. Terminaba siendo un ancla. Creo que es algo que hay que recuperar, creo que es útil, creo que pone pisos de protección social, que precisamente por todas las nuevas formas de trabajo que hay, va a ser más necesario que nunca. Veía hoy que Pablo Rossi, es una cita rara, pero Pablo Rossi decía en una expo rural en Salta, algo así como que la novedad que trajo, él celebrándolo, pero como que la novedad que trajo el gobierno de Milei era una sociedad que banca y que aguante el ajuste. ¿Por qué analizás que eso es así? Y si es así, ¿por qué es así? Que hoy la masa de trabajadores, que son los que más afectados por el ajuste, más lo bancan y lo aguantan. A mí me parece que este aparatito acelera demasiado todas las cosas y se pretende que sea todo mañana a la tarde. Van 7 meses de gobierno y sí es cierto que ha habido una cierta urgencia, velocidad y además violencia en el cambio. Yo creo que una de las razones, de paso se ha dicho, no la iba a mencionar, pero una de las razones es el miedo. Yo creo que hoy la sociedad argentina tiene miedo frente a un gobierno que amenaza, frente a un gobierno que insulta, frente a un gobierno que reprime, un gobierno que hace gala de la represión y que la sobreactúa. Es un tema. Otro tema es la derrota. Yo creo que recuperarse de una derrota, que de alguna manera ha sido una derrota del sector de la política que expresaba o que debía haber expresado a las mayorías populares, bueno, eso también es una derrota para el sector y no es fácil volver a ponerse en acción tan rápido. De todas maneras, vaya una mención y un recuerdo por lo que fueron los 3 primeros meses del gobierno de Milei, ¿no? Donde hubo 4 o 5 movilizaciones donde los convocantes fueron superados por los ciudadanos de a pie en términos de cantidad y en términos de consignas. Me estoy refiriendo a la huelga, a la primera movilización de las centrales sindicales, la movilización de las mujeres, la del 24 de marzo de derechos humanos, la universitaria, todas esas movilizaciones que fueron muy importantes, tenían sus consignas, pero a esas consignas se agregaron las consignas de rechazo a las políticas que se estaban implementando y además fueron acompañadas en las de la CGT por los ciudadanos de a pie y en las otras, femenina, universitaria y derechos humanos, también de una manera como nunca había ocurrido activamente por las centrales sindicales. Entonces, me parecía eso un buen momento, eso se paró, diría yo, a partir de mediados de mayo. Hay distintas explicaciones, supongo que algo habrá tenido que ver, por un lado, las paritarias que se tenían que terminar, lo que estaba pasando, la discusión que se había trasladado al Parlamento, un Parlamento donde de verdad están pasando cosas a pesar del desprecio que este gobierno le tiene, pero me parece que estamos próximos a una nueva ola de movilizaciones, sin lugar a duda, pasado mañana es la primera. Bueno, porque, los límites del ajuste es la paciencia de los ajustados y
Y me parece que hoy por hoy ya se empieza a sentir algunos datos que se hacen ciertamente muy pesados. Además de las 25 leyes que hay presentadas en la Cámara de Diputados en contra de los trabajadores y de los sindicatos, el aumento de la desocupación, el tope a las paritarias, bueno, más un saque tras otro en materia de tarifas, sin que la inflación haya caído realmente, porque acá hay una cosa muy curiosa de este gobierno, ¿no? Que genera las propias condiciones para una crisis y después festeja que las reduce, ¿no? Digamos, hicieron la devaluación, llevaron la inflación al 25 y ahora festejan que están en 4. 4 era lo que había antes de la sequía en el año 2023. O suben el impuesto país cuando habían jurado que no iban a subir impuestos y ahora lo retiran y festejan y dicen, ¿vieron que nosotros bajamos los impuestos? Bueno. Milei está llevando a cabo un proceso de desindustrialización que es total. ¿Por qué crees que este gobierno ataca tanto a la industria nacional y cuáles serían sus consecuencias? Gracias, me estaba olvidando de eso, que es fundamental porque yo hoy por hoy estoy trabajando como director del Instituto de Formación Político-Sindical de la UOM, lo cual para mí es motivo de una gran satisfacción, precisamente porque en lo que estamos trabajando es en la toma de conciencia de este proceso de desindustrialización que está habiendo en la Argentina. Y como dice Furlan, algo habremos hecho mal para que, así como se movilizaron en defensa de la universidad y de la educación pública, ¿cómo es que no logramos que no haya una movilización también en defensa de la industria? La Argentina se ha pensado siempre como un país industrial. Su símbolo de país moderno era ser industrial y espero que siga siendo. Pero lo cierto es que estamos frente a un gobierno, no estoy interpretando, dicho por ellos, que pretenden volver al modelo de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ese modelo lo conocemos todos, lo aprendimos en la escuela, cuando éramos chiquitos, siempre se relata, era el país de la exportación de granos, de la exportación de carne, a lo que deberíamos agregar que socialmente le resolvía el problema a unas minorías, pero la mayoría de inmigrantes y de criollos pobres eran la inmensa mayoría. Ese modelo de país ya ha dicho Milei que es al que aspira volver, en este caso sustituyendo los granos y la carne por la minería y los minerales raros, el litio y la energía. O sea que no todo pasado fue mejor. Bueno, él lo que dice que sí, que es muy curioso el tema del pasado en Milei. Milei dice que el pasado fue mejor para Milei, porque aquel tiempo parece que es la Argentina potencia y inventa números y qué sé yo, pero bueno, supongamos. Y la otra forma de ser conservador que tiene Milei es no hay historia, hay presente y futuro, no importa, no hablemos para atrás, no importa, ¿no? Entonces, es lo de... Por eso yo agradezco esta invitación, porque es lo de Rodolfo Walsh, ¿no? Los sectores dominantes siempre tratan de que los pueblos tengan que estar empezando su historia una vez y otra vez y otra vez sin poder recoger lo que tiene de continuidad y de lucha la historia de un pueblo como el argentino, que hace 200 años que está peleando por no ser colonia. Recién mencionabas esta decisión del gobierno de ponerle un tope a los acuerdos salariales. ¿Crees que de esta forma también están fijando algún precio en el salario? El decir, bueno, te doy una paritaria del 3% y también a su vez generando un efecto disciplinador, si se quiere. Sí. Lo que más le importa es la cuestión disciplinadora. Todo va en dirección porque saben, otra vez lo mismo, saben que de ahí va a venir la resistencia. Entonces, todo lo que ellos puedan disciplinar al trabajador y a los sindicatos es
una regla política. Evidentemente, ponerle tope a las paritarias es casi una provocación, porque además tiene un efecto espantoso. En la Argentina, por lo menos, un aumento en las paritarias del 2 o del 1% es como que nada. Marginal. Es como que no existe, no sirve, no es útil, ¿no? Entonces, y por otra parte, por ley, las paritarias son libres. Entonces, otra vez, contradiciendo su espíritu libertario, bueno, le ponen límites y el Estado interviene, como interviene en el mercado cambiario. Dijeron que iban a romper el Banco Central, ahora resulta que el Banco Central es la institución más cuidada y más protegida de la Argentina. Bueno. El concepto de paritaria libre no ha generado una especie de desigualdad también entre trabajadores, porque también uno imagina que no es la misma, un poco también de lo que se habla a nivel nacional, no es la misma la libertad que tiene un gremio que te puede decir te paro todo el país si tomo una medida de fuerza, a un gremio que por ahí no tiene ese nivel de fuerza, por lo que no es por ahí tan estratégico su sector. Pero ya hace muchos meses y muchos años que por ahí hay sectores que vienen ganando por arriba de la inflación sostenidamente con el paso de gobierno, y sectores que van siempre quedando por abajo de la inflación y la brecha se aumenta cada vez más. ¿Cómo se puede ver o resolver la cuestión esa de, bueno, que hay paritaria libre, pero que de repente hay sectores que quedan perjudicados por ese concepto? Mirá, si vos no se lo contás a nadie, yo te voy a decir cómo se hace entre vos y yo. No. Queda acá, muere acá. Muere acá. La paritaria también se administra. Sí. No se desarrolla sola en el espacio. Hay muchísimas paritarias que se firman en cualquier lado y se llevan al Ministerio de Trabajo para homologar. Sí. Pero las paritarias centrales, por una razón o por otra, o por un conflicto, o porque hay demasiada desigualdad entre las partes, lo que sea, termina pasando por el Ministerio de Trabajo, o por lo menos terminan preguntando, de distintas maneras. Y ahí el rol del Ministerio de Trabajo es precisamente ese: tratar, no de ponerle límite a la paritaria, sino tratar de administrar de manera tal que aceiteros, bancarios y camioneros se lleven todo un aumento sin problema, porque tienen patronales que lo pueden pagar. Que la quieran pagar es otra cosa, sí, pero la pueden pagar. Bueno, y por otro lado ayuda a aquellas donde el desnivel de la relación de fuerzas es demasiado grande como para que puedan acercarse siquiera a números razonables. Entonces, yo creo que esa es una buena pregunta, porque es un tema delicado. Se debe tratar de que, respetando, por eso yo digo lo de la participación en las utilidades, eso permitiría generar ciertos desniveles que de todas maneras hoy están ocurriendo. A ver, no es lo mismo el sueldo en una pequeña empresa de 5 trabajadores metalúrgica que los de Techín, claro, digamos. Y eso también tiene una lógica. Y si me apurás mucho, te diría yo que no es lo mismo una empresa que está dirigida al mercado interno que una empresa que exporta dentro de una misma actividad. Entonces, bueno, yo creo, para ser concreto, que las distancias entre sectores deben de alguna manera suavemente administrarse, sin interferir, sin prohibir, sin impedir, digamos, pero administrarse. Y también creo que a nivel de empresas es sobre la base del convenio colectivo común, que es el piso del que ningún trabajador debería estar, de esa actividad debería estar por debajo. Bueno, sí hay la posibilidad, y de hecho ocurren, que haya acuerdos de empresa que dan mejoras en los salarios a esos trabajadores. Carlos, ¿qué implicancias tendría la facilitación de despidos que anunció Sturzenegger?
Yo creo que no hay que buscar ninguna facilitación de despidos porque, por empezar, habría que respetar a la Constitución Nacional. Lo que sí me animo a anticipar es que estamos frente a un escenario donde la industria del juicio va a ser de verdad. Yo creo que la están creando los estudios jurídicos empresarios realmente, porque que son los que han escrito esta ley, porque es insólito. Existe la estabilidad del empleo público en la Constitución Nacional, el artículo 14 bis. Bueno, la acaban de derogar con la ley de bases, porque te sacan de tu puesto de trabajo, te dejan un año en disponibilidad y después te despiden. No existe, sin sumario, sin nada. O sea, eso es violatorio de la Constitución Nacional. En el caso del despido en el sector privado, la Constitución dice protección contra el despido arbitrario. Bueno, lo que están haciendo es eliminar esa protección. Es medio complicado explicarlo, pero el fondo de cese genera varios inconvenientes. Varios. Uno es que permite el despido arbitrario, sin indemnización. Segundo, genera una agilidad entre la relación empresa-trabajador tremendo. O sea, la escena es andate. Andá al banco y cobrá lo que tenés depositado ahí. Eso no es la tradición. Bueno, eso es lo que quieren los modernos, que quieren una reforma laboral moderna, acorde a los tiempos. Bueno, yo no creo que el facilitar el despido, y muchísimo menos en el escenario que está viviendo la Argentina y que va a vivir en los próximos tiempos, facilitar el despido me parece salvaje. Recién mencionabas las empresas. ¿Qué rol crees que hoy está cumpliendo el poder económico a nivel nacional? ¿O es un nuevo poder económico? Ya no son esos grupos locales industriales, son los grupos tecnológicos, los tecnofeudalismos. ¿Cómo crees que están jugando hoy con este gobierno y qué rol están ocupando en esa agenda? Bueno, estuvo bien. Yo no sé por qué tengo que convalidar. Qué buenas las preguntas, se supone que. No, pero es que. Porque la pregunta no es por todos los empresarios. El tema es por aquellos que realmente forman parte del sector dominante. Lo quiero excluir porque hoy por hoy los empresarios, los que de verdad tienen la plata hundida en la Argentina, los que tienen que remarla, los que han pasado por todas las crisis que nosotros, los otros y los otros han ido generando, yo chapó. Estamos hablando de los grandes empresarios. Estamos hablando entonces de los sectores dominantes. Mirá, yo creo, y además como agregaste vos, el perfil de ese sector dominante, que para mí es el sector financiero y el sector tecnológico, y yo diría, y el de las grandes empresas, yo creo que son los que están manejando el país. Creo que Milei no es un problema de que esté loco, qué sé yo. A mí personalmente me parece un pobre tipo, pero digamos, está ahí, tiene una tarea que cumplir, le preocupa la macro, le interesa la macro, porque él quiere ser famoso y quiere recorrer el mundo y que lo celebren, tiene un problema afectivo, se ve pendiente, pero las decisiones las está tomando lamentablemente, ¿no?, el sector financiero y las grandes empresas tecnológicas a nivel global. Acá no tenemos empresas tecnológicas realmente importantes. Pero son ellos los que están decidiendo el perfil de país que quieren construir. Porque lo que sí tengo claro, que la Argentina emergente en el 2027 va a ser, de seguir todo como viene, va a ser una Argentina que nos va a costar reconocerla. Va a ser una Argentina muy distinta, para mal, que la que vamos a ver, donde va a ser cuestión de exportar todo y sin valor agregado, por eso lo del tema industrial, porque cuando vos vivís en el mundo de las finanzas,
el hecho productivo desaparece, no tiene importancia. Con plata haces plata. Te evitas el problema de los trabajadores, te evitas el problema de las leyes. Y me parece que vamos a eso, un mundo muy pequeño y una nube de perdedores. ¿Cómo opera en este caso la figura, también yendo a la ley bases que se aprobó y la reforma laboral que había en uno de los capítulos, la figura del colaborador? Esto de que las empresas que no tengan más de 5 empleados, creo que el límite, los puedan inscribir como colaboradores sin registrarlos. Si no fuera dramático, daría para una obra de teatro cortita, chica, ¿no? Una comedia. Pero lamentablemente es bastante dramático. Vos pensás que empresas con menos de 5, bueno, con menos de 3 podemos ajustar un poco el número, pero son por lo menos el 40% en la Argentina. Y lo que se genera es otra vez lo mismo. Y está vinculado otra vez con el tema de la modernización, de las relaciones laborales. ¿Quién dijo que modernizar las relaciones laborales es generar trabajadores sin derecho? Porque vos, fíjate, todas las reformas laborales han ido siempre en el mismo sentido, en el sentido de aumentar el poder discrecional del empresario, van siempre en el sentido de la reducción de costos a costa de derechos, van en términos de debilitar al sindicalismo, todas van en esa misma dirección. Ahora, atender los problemas que de verdad se producen, yo no veo ninguna que lo haya hecho. Esta del colaborador, que a su vez depende de un autónomo, ¿no? Que así es la figura. Lo que hace es eso, lo que vos dijiste, genera trabajadores sin derecho. Y lo que nos puede llegar a ocurrir, para hacerlo un poco más impactante, es que de un día para otro nos encontremos con millones de argentinos que se quedaron sin derecho, pero ahora legalmente, respaldados por la ley, igual que el contrato de servicio o el contrato de obra, que antes era una especie de fraude que podías ir a reclamar a la justicia para que te reconocieran que tenías una relación de dependencia, y ahora se ha convertido en un hecho legal. ¿Y cómo se hace? ¿Qué se hace con los autónomos, con el tema de los informales? Porque uno imagina que si tenés números ya llegando a la mitad de la población económicamente activa, es porque ya el control, o por lo menos carece de sentido a la hora de tener que controlar a la mitad de la población de trabajadores. Mirá, yo ahí seguramente seré viejo, cosa que es de toda evidencia. Yo creo que el trabajo informal se puede combatir. Y perdón que haga trato siempre de evitarlas, pero alguna se me escapa. Nosotros pasamos de un nivel de trabajo informal del 50% a elegir el número que quieras, 28, 30, 32, en ese rango. Y yo me fui del ministerio con la pena de no haber podido avanzar más. ¿Por qué? Porque el proceso de crecimiento económico no había continuado con la misma potencia en los últimos años. Eso es real. Sí. Además, con una gran ofensiva en contra, bueno, el escenario no era el mejor. Sí. Pero ¿cómo se bajó? ¿Y por qué no se puede volver a bajar en base a simplificación de procedimientos? Hoy, yo siempre decía, mi sueño es que el empleador pueda cargar a un trabajador tocando un botón. Sí. Simplificar ayuda mucho. Al mismo tiempo, tecnología que cambió desde que nosotros estuvimos. Ahora el cambio tecnológico en la Argentina ha sido impresionante. Ustedes, digamos, para que ustedes se den una idea, nosotros en el WhatsApp recién lo empezábamos a utilizar allá por el 2014, 2015. Bueno, imagínate todo lo otro. Hoy se puede hacer control a través de Internet, pero sin mandar inspectores siquiera. Y podés utilizar todos esos inspectores para que controlen la otra parte, que no es el registro, que son las condiciones de trabajo. Entonces vos podés generar una sensación de riesgo
¿sí? Que es lo único que a los empresarios los preocupa y los lleva a tomar medidas para regularizar a sus trabajadores. También creo que hay un cambio muy importante para hacer ya dentro de un marco más general, que es modificar nuestro sistema impositivo. Nuestro sistema impositivo se viene diciendo hace mucho, pero es muy injusto. Sí. Tiene poco que ver con una redistribución del ingreso. Bueno, cargas sociales menores para las pequeñas empresas. En vez de colaboradores, a esas empresas hasta 5, si querés hasta 10, que paguen no transitoriamente, sino en forma definitiva, un nuevo sistema por el cual paguen la mitad. Porque además los trabajadores que trabajan en esos lugares seguramente siguen, que es una economía de supervivencia, siguen trabajando en ese nivel. Sí, sí. Cuando se jubilan, se van a jubilar con la mínima. Entonces vos no estás desfinanciando la seguridad social si bajás el porcentaje. Y se escondían si venía una inspección, se escondían ellos solos. Bueno. Por eso digo eso. Bueno. Entonces, pero hay que darle vuelta a eso. Ahora, claro, ahora le han sacado multas, ya no solamente tienen la infracción, sino que la multa que tenían por tener mal registrado o no registrado, se la sacaron, le perdonaron con un blanqueo inédito, insólito, a cambio de nada, y parece un piedra libre. Entonces, termino. Yo creo... Habrá otras formas. Junto con lo impositivo, un mayor control y fiscalización y mayor simplificación en la registración, yo creo que podemos volver a tener niveles. No digo no quiero decir que hacer desaparecer el trabajo informal, porque está claro que hay tipos de trabajo, siempre hubo, por otra parte, siempre hubo, ¿no? Los gasistas, los plomeros, los autónomos en general también tenían altos niveles de... Hoy se te agregó el Rappi, el Uber. Bueno, pero esos para mí, sí, los que quieren reforma, para mí, ahí hay que hacer reforma laboral donde se establezcan derechos. No puede ser que sean trabajadores sin derechos, porque si hay un empleador. Sí. ¿O me vas a decir que no hay ningún empleador? ¿Alguien se anima a decir que realmente no hay ningún empleador que además sanciona a los trabajadores cuando no cumplen sus deberes? Porque cuando vos te podés disponer libremente del horario, sí, perdón que estoy invadiendo áreas que otros conocen mejor, pero resulta que vos decís, no, yo sí, 3 días no voy a laburar y voy recién el viernes empiezo. Sí, sí. Para conseguir un pedido la vas a tener que remar. Sí, sí. ¿No? Claro, el argumento de la empresa en todo caso es yo lo único que hago es conecto los repartidores con el cliente y la transacción es entre ellos en todo caso. Sí, en realidad el negocio pasa por otro lado, pero es un tema muy complejo. El tema de que esos trabajadores, digamos, no tengan derechos, a mí me parece mal y creo que pueden tenerlos y deben tenerlos otros. A lo mejor diferentes, pero sí derechos a la protección, al seguro, a la jubilación. ¿Por qué van a ser? No porque eligieron. Yo no sé qué tanto eligieron. No he visto a muchos tipos de clase media pedaleando por las calles. Carlos, llevándote a otro tema, ¿cuál es la importancia de un sistema de cuidados para el mundo del trabajo? Varios. Yo creo que junto con el cambio climático y la incorporación de nuevas tecnologías, la cuestión del cuidado tiene la potencialidad de ser otra cantera, vamos a decir así, de muchísimo trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos que en el mundo disminuye la cantidad de gente joven y aumentan los adultos mayores. Y eso va a requerir un cambio económico y organizacional, de la misma manera que la definitiva irrupción con todo de las mujeres en el mundo del trabajo, yo creo que es el cambio más grande que viene en los años por venir del trabajo. Va a cambiar sustantivamente la forma de organizar y por eso hay que empezar desde ahora con que las mujeres participen en las paritarias, pero no en las paritarias para hablar de los temas de las mujeres, sino en las paritarias para hablar de los temas del trabajo como cualquier trabajador y trabajadora que es literalmente. Bueno, eso
que va a ser un gran cambio, incluye el cambio de la presencia de la mujer de una manera mucho más protagónica en el trabajo, requiere de un sistema de cuidados. Yo lo decía allá lejos y hace tiempo, hasta que no haya, yo decía jardines, hasta que no haya jardines maternales, uno por cuadra, no me hablen de igualdad de la mujer, porque yo salía a la mañana temprano de mi casa y las que estaban en la calle arrastrando o llevando al hijo o a la hija al colegio eran las madres, digamos. Ha cambiado mucho eso. Hoy hay una equivalencia de los hombres, de los varones y mujeres en esas tareas que las celebro, pero creo que falta mucho. Entonces, redondeando la idea, cuidados, más una fuerte inserción y presencia protagónica de las mujeres en el trabajo, me parece que va a generar mucho trabajo, junto con ya te digo, con el cambio climático y las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con la consolidación del patrón de trabajadores pobres? Un fenómeno que surgió en los 90, volvió con Macri y hoy un poco también está presente, donde ya ni siquiera acceder a un trabajo privado registrado te asegura que podés completar esa canasta básica alimentaria. Yo no creo que sea un patrón congelado. Es real y tiene bastante antigüedad. Inclusive en Estados Unidos existían casi como una categoría de working poor. Ahora, a mí me parece, a lo mejor soy demasiado optimista, pero no lo voy a perder. Yo creo también que eso se puede recuperar. Creo que va a ser muy difícil después de cómo quede la Argentina después de este gobierno, pero por lo menos déjame de tener la ilusión. Se puede revertir. La ilusión aspiracional, sí, de que se puede revertir. Lo que pasa es que no va a haber empresas que lo puedan pagar. Ese es el problema. Si esto lo logran consolidar como intentan. Pero no es un hecho, me parece que esta cuestión no es un hecho irreversible, no me parece que hay un cierto determinismo en que el trabajo industrial cada vez va a tener salarios más bajos. El industrial seguro que no. Y el de servicios, me parece que al contrario, ¿no? El escenario para el mundo, para la economía del conocimiento, para el turismo, me parece que en la Argentina es altamente promisorio, ¿no? Carlos, para ir cerrando, te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con el peronismo. No me iba a levantar de esta mesa. Toda tuya, ¿cómo lo ves? Bien, ¿vos? Bien. Y el peronismo está complicado. Negarlo, decirte que como nos estamos... Perón dijo que cuando nos peleamos como los gatos nos estamos reproduciendo. A mí esa frase ya me... preferiría que hubiera menos pelea. Creo que esta derrota nos impactó mucho y la historia nos enseña que cualquier derrota siempre lleva tiempo recuperarnos. Yo quiero recordar que la renovación, cuando perdimos en el 83 con Alfonsín, la renovación apareció recién a los 2 años, Cafiero apareció a los 3, 4 años, y así, ¿no? Y lo mismo nos pasó con el 99, cuando perdimos con De la Rúa, tardamos, bueno, apareció... mágicamente no, apareció no previstamente Kirchner, pero apareció en el 2002, 2003, ¿no es cierto? O sea que ya habían pasado 3 años. Estamos muy apurados y eso lleva un tiempo. Me parece que todavía estamos en un periodo de demasiado internismo, de demasiado pase de facturas previsible, pero bueno, lo escuchaba a Goyán acá que nos precedió y él decía, me parece que bien, ¿no? Que
bueno, que hay mucha gente, no es cierto que no haya gente moviéndose. Yo conozco muchísimos compañeros y compañeras que vienen a estos programas, que se reúnen en las unidades básicas, en los centros culturales, que estudian, que debaten. Yo creo que hay una movilización bastante interesante, incluso te diría a nivel sindical también, me ha sorprendido la cantidad de universidades que celebran acuerdos con sindicatos para formar cuadros políticos, delegados y demás, en todo el país. Lo digo porque me toca abrirlos o cerrarlos, me llaman por eso, o dar alguna charla. Me parece bueno eso. Lo que pasa que lo que no se ve es todavía la revalidación de una conducción, la aparición de una nueva conducción. Eso puede ser que tarde un poco, pero tarde o temprano va a tener que aparecer esta cosa de una conducción estratégica, una más intermedia, que junte todo esto que viene ya pasando y bueno, y eso nos permita poder avanzar. Lo que sí veo es mucha bronca, ¿no? Mucha bronca, no contra mi ley, sino mucha bronca interna. Por eso creo que soy de los que creen que esto se tiene que resolver de una vez por todas con una interna. Gracias por haber venido a este programa. Te esperamos cuando quieras. Entonces, bueno, quedas invitado nuevamente. Un gusto, la verdad, y les agradezco tantísimo las preguntas, estaban muy buenas.